Pues sí, qué gusto verlos, qué nervios también, sí es cierto. Pero gracias a Dios que una vez más nos permite estar aquí. Eh, como decía el pastor, estamos terminando un año y siempre para mí, desde el 2018, terminar años tiene un significado especial porque lo veo yo así, el Señor me rescató de nuevo después de un proceso que tuve, del que voy a hablar, que tal vez les sea familiar porque curiosamente este es lo que se ha estado hablando estas últimas semanas. El viernes pasado que me tocó acomodar los versículos se me aceleró el corazón porque vi que los mismos versículos con los que iniciaba Anita son los mismos versículos que yo tenía para iniciar el día de hoy. Y no es que nos hayamos copiado ni nada, no, pero es el Espíritu Santo que pues te habla y te revela y se sincroniza con todas las predicaciones. Y como les decía, desde el 2018 para mí es como, híjole, o sea, es recordar que el Señor me rescató de nuevo porque los últimos meses de ese año yo estaba viviendo el clímax de unos meses anteriores muy turbulentos, llenos de ansiedad, que llegaron al punto de darme un ataque de pánico en el que yo creí que era mi fin, o sea, creí que era el fin de mi vida. Nunca he experimentado una cosa así y fue muy impresionante para mí, para mi cuerpo en ese tiempo. Y o sea, yo pues estaba bien, a mi parecer, ¿verdad? O sea, estaba feliz porque estaba preparando mi boda junto con Iván, con mi esposo, pero también estaba viviendo situaciones en mi trabajo muy desgastantes mentalmente y físicamente. Había muchas cosas en mi familia que tenía yo que atender, aunque mi familia está en Sinaloa, pues yo desde aquí no, o sea, era bastante desgastante todo lo que estaba viviendo en ese tiempo. Y las consecuencias de esa ansiedad, pues efectivamente fue el pánico, ¿no? Tener ese pánico. Pero también yo estaba pasando algo en mí, porque aunque yo era cristiana, aunque yo me congregaba, tenía pues ya bastantes años de congregarme, yo servía en la iglesia, yo asistía todos los domingos, los servicios de oración, yo estaba ahí, pero había olvidado la mejor parte, como nos enseña este Jesús con Marta y María, ¿verdad? Había olvidado alimentar mi relación con Dios. Había olvidado dedicar ese tiempo personal e íntimo con Dios. Y hacía muchas cosas, pero me olvidaba de eso, ¿no? Me olvidaba de lo que ahorita vamos a leer. Pablo menciona, bueno, hay dos versículos de la carta a los filipenses, vamos a leerlos. Es Filipenses 4, 6 y 7. Dice, son palabras de Pablo antes de leerlos, haciendo un eco a lo que Jesús había dicho en Mateo 6, 24 al 35, que es de lo que Alfredito nos habló sobre el afán, si se recuerdan de eso. Y la realidad es que Pablo, el Pablo que le está hablando a esa iglesia, no estaba en la mejor condición porque estaba atravesando calamidades, encarcelado. Y miren lo que les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces les decía yo lo que estaba atravesando yo en ese tiempo. Estos versículos fueron revelación de Dios para mí y es parte de lo que Dios usó para sacarme de ese lugar donde yo estaba. Y cuando uno descuida su relación con Dios, es como si dejaras una puerta abierta para que el enemigo entre y pues te desenfoque, ¿no? O sea, te distraiga. Y recordaba este versículo de Primera de Pedro 5:8, sí es 5:8, que dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo
está al acecho buscando a quien devorar. ¿Y qué pasó conmigo en ese tiempo? Bueno, yo fui presa del temor y del terror, porque realmente era un terror mucho tiempo, al grado de imposibilitarme de hacer cosas tan sencillas como cruzar una calle, ir a una tienda sola, subirme a un camión, hacer cosas muy simples y cotidianas. La noche, o sea, llegaba la noche y ni se diga, o sea, yo pasaba en vela toda la noche o aún dormida, eran pesadillas o mi mente no dejaba de trabajar, de pensar, porque eso era lo que sucedía. Era un sobrepensar excesivo y a cada rato era de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si esto? ¿O si no puedo hacer esto? ¿O si viene esto? Y estaba pues cansada, ¿no? Muy cansada. Entonces, ¿qué es estar ansioso? Estar ansioso es estar lleno de cuidado, lleno de cuidado. Expresar una fuerte preocupación por algo, pero que te agobia, que ya no es como, ay, pues me preocupo por mi esposo, me preocupo porque tengo que hacer, no, ya te agobia. Y el pensamiento, las preocupaciones ansiosas más bien, están basadas en un temor al futuro, qué va a pasar, ni siquiera puede ser al día de mañana, pueden ser a la hora siguiente, a los minutos siguientes, ¿no? Y te hace incapaz de ver y hacer las cosas sabias, te imposibilita de verlo y de hacerlo también. No es malo ser precavido, no es malo preocuparse, como les decía, puedo preocuparme por mi esposo, puedo preocuparme por agradar a Dios, puedo preocuparme por el futuro, ¿no? ¿Qué tal? Pues viene una tormenta, pues claro que tengo que ser precavido, ¿verdad? No me voy a ir a meter al mar o cosas así, ¿no? O sea, es parte, ¿no? Con sabiduría la preocupación hasta cierto punto es buena, pero no es buena cuando es una constante ocupación de tus pensamientos, de tu corazón y de tu mente, y estás más adelante siempre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y con ese temor al futuro, ¿no? Ahí es cuando no es buena. Y no hay provecho, absolutamente ningún provecho en un pensamiento ansioso, hermano, con temor. Porque, o sea, empiezas a ver el futuro, nunca lo vas a ver bueno, nunca va a ser positivo a una mente que está constantemente sobrepensando, ¿no? Y cuando estamos ansiosos, es como si quisiéramos llevar en nuestros hombros todas las cargas, todo lo que nos aqueja en el día a día, todas las preocupaciones de mi trabajo, mi familia, donde quiera que esté, es como llevarlas en mis hombros. Y realmente pues no podemos hacer eso, que es querer controlar todo, el tiempo, a las personas, las situaciones, y entramos en un terreno muy peligroso, y es cuando, considero yo, caemos en pecado, cuando queremos ocupar un lugar que no nos corresponde, que es en la providencia, el cuidado, el control y la soberanía de Dios, porque nosotros no somos nadie para controlar las situaciones y las cosas. Entonces, ¿qué es lo que más deseé yo en esa temporada de mi vida? Lo que más deseé es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estaba olvidándome de lo que Pablo dice, orar con ruego y acción de gracias. Me estaba olvidando de eso. Y lo que más necesitaba era lo que él dice ahí mismo en esos versículos, necesitaba paz. Necesitaba esa paz y era lo que más necesitaba y lo que menos tenía. Y yo me acuerdo tantas veces que decía, ay, desearía tener un switch en mi cabeza para apagar la ansiedad y encender la paz. Y digo, qué fácil sería, ¿no? Tener eso. Y el Señor me enseñó de alguna manera a aplicar ese principio que más adelante te lo voy a decir. ¿Cuál es la cura para el pensamiento ansioso? La cura para el pensamiento ansioso nos la dice Pablo en estos mismos versículos. Dar a conocer a Dios todas tus peticiones con oración y ruego, con acción de gracias. Ese es el antídoto, por así decirlo. Y voy a leerte unas partes de un himno que seguramente tú conoces, porque ahí lo dice también. Dice, oh, qué amigo nos es Cristo,
Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y luego sigue diciendo, andes débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración, dice. En sus brazos, gozo tierno, paz tendrá tu corazón. Esa es la oración que necesita un pensamiento ansioso, una persona ansiosa. Esa oración que se hace constantemente en ruego y acción de gracias. No estamos hechos para cargar las cargas solos, hermanos. No estamos hechos para eso. El Salmo 55:2 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El principio que les mencionaba anteriormente, ese switch, yo le decía, Señor, ¿cómo le hago? Porque fue volver a empezar y pedirle perdón primero, cuando me di cuenta de lo que yo estaba haciendo y cómo estaba llevando mi vida. Y el Señor me mostraba que es necesario sustituir la preocupación. Yo decía, ¿cómo puedo sustituir la preocupación? Pues con oración, pero no cualquier oración, sino aquella a la que nos habla Pablo, que es con ruego y acción de gracias. Y yo pues que me dedico a la repostería lo vi de esta manera, es como, porque alguna vez leí una frase que decía, las preocupaciones son la materia prima para la oración, para convertirlas en oración. Entonces yo lo veo ahora de este modo. Es como si las preocupaciones fueran mi harina para hacer el pan de la oración. Y la gratitud es esa levadura que hace subir y que sea un pan, que sea consistente. Entonces, sustituye cada preocupación por una oración. Si 100 veces te preocupas en un día, 100 veces tenemos que orar. Era la manera en la que lo estaba viendo yo. 100 veces me preocupo, 100 veces oro. ¿Y qué preocupaciones podemos llevar delante de Dios? Pues todas. No hay excepción. No te dice, no ores por esto. No, son todas. No hay oración pequeña, ni tan pequeña o insignificante, ni tan demasiado grande o complicada que Dios no pueda escuchar, que Dios no pueda atender de nosotros. Y eso es grandioso, es maravilloso, y eso también da paz, saber que nuestro Dios nos recibe todo lo que vayamos a Él y llevemos en oración. Y que si, pues no sé, por citar ejemplos, mis zapatos se desgastaron, no tengo dinero para mi renta, estoy atravesando una situación familiar, lo que sea podemos llevar a oración. Y me gustaría desglosar un poquito estas palabras de Pablo, oración y ruego con acción de gracias. Oración. Hermanos, nosotros conocemos la oración. Es más, hasta nos conocen como esos que oran mucho. Me han dicho tantas veces, tú eres de esos, ¿verdad? Que oran mucho o que oran por todo. Y sí es cierto, somos de los que oran por todo. La gente no conoce la oración. En el mundo no se conoce la oración, se conocen las repeticiones, ¿no? Pero nosotros sabemos qué es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración, su palabra en el griego abarca varios aspectos como sumisión, confesión, petición, súplica, intercesión, alabanza y acción de gracias. Orar es hablar con Dios, sí. Orar es buscar su rostro, su presencia, sí. Pero además también orar es hablar de manera consciente y algo muy específico con Dios, algo específico que yo le quiera decir. Hablar también es pedir, pero también es escucharlo. Hablar también es esperar en Él, pero también es aceptar su voluntad. Y orar también, orar
no es un medio para persuadir a Dios o conseguir cosas. Orar es la manera en la que yo puedo mantenerme cercana a Dios en comunión. Y es un privilegio que Dios nos ha otorgado como para acercarnos a Él como hijos y recibirnos Él como Padre en todas nuestras peticiones. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, dice en el Salmo 34. Esa es una realidad, Dios nos oye. Otra palabra, ruego o súplica, es una oración personal, sentida, que viene desde lo profundo de mi corazón. Y cuando suplicamos, hermano, no lo hacemos una vez y lo olvidamos. Lo hacemos constantemente, una y otra vez. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor responda, ¿verdad? No sé si tú has sentido eso, quieres que el Señor responda y vas a Él mañana, tarde, noche, en ese ruego, en esa súplica. Y finalmente, acción de gracias, que en esta es donde me voy a detener y me voy a extender un poquito más. ¿Qué significa orar con acción de gracias o qué significa acción de gracias? Pues agradecer, ¿no? Ser agradecidos. La gratitud es y debe ser una característica del cristiano, así como nos identifican, son esos que oran, ¿verdad? Esos que oran mucho, también deberíamos identificarnos como esos que agradecen mucho, como esos que agradecen por todo, ¿no? Y encontraba yo, pues, ¿qué es gratitud? Pues es dar gratuitamente, gratitud por el favor y la misericordia mostrada. Es un agradecimiento de una persona que está consciente de un beneficio que ha recibido. Dar gracias es el resultado o el fruto de una persona llena del Espíritu. Y por aquí vamos a proyectar Efesios 5:20, que dice Efesios 5:20, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se llena el mundo? Pues de cosas del mundo, ¿no? ¿De qué nos llenamos los creyentes? Del Espíritu de Dios. De eso nos llenamos. Y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, hablamos, cantamos, compartimos. Todo lo hacemos pensando en el Señor, agradecemos todo pensando en lo que estamos llenos. Hablamos de lo que abunda en nosotros, ¿sí? Por eso es importante llenarnos del Espíritu, como en la comunión con el Padre, hermanos, viniendo a la iglesia, congregándonos, buscando en su palabra, leyendo, estudiando su palabra. Entonces, eso es de lo que nos llenamos. Y dar gracias es el resultado o es el fruto de que yo esté lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Y por qué damos gracias? Bueno, damos gracias en primera porque Dios es bueno. Tú sabes que Dios es bueno, ¿no? Independientemente de lo que suceda, Dios siempre va a ser bueno. El Salmo 118:1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y tengo una cita más aquí que dice en el 89, en el 1 y en el 8, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Dice el salmista, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. No hay duda que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es fiel.
Y lo podemos ver desde el momento que abrimos nuestros ojos, estamos siendo testigos y prueba de que Dios es fiel. Y la segunda cosa por la que nosotros damos gracias es porque es la voluntad de Dios. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:18. Y dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo. O sea, ese todo es muy difícil. Dad gracias a Dios en todo y no te afanes por nada. A mi parecer, fueron las cosas más difíciles de aprender. Porque en ese todo, en ese agradece por todo, en ese todo van también las cosas que a mí no me gustan. Van las cosas que a mi parecer son oscuras y me traen problemas, ¿no? O sea, o no quiero agradecer por ellas. Pero van también ahí. Dios dice que es su voluntad que agradezcamos por todo. Y en ese nada, de no te afanes por nada, también en ese nada van cosas que a lo mejor no nos gustaría. Nos gustaría afanarnos de eso, ¿no? Porque nos gustaría preocuparnos, porque pues son cosas que no nos gustaría atravesar. Pero ahí están. Y Dios nos dice, da gracias en todo y no te afanes en nada. Entonces naturalmente pues resulta imposible, porque no sé para ti, pero para mí es más fácil agradecer cuando todo está bien. Es más fácil agradecer a Dios cuando el sol está brillando por los campos de mi vida y todo es favorable, ¿verdad?, a mi alrededor. Pero cuando viene una tormenta e inunda esos campos de mi vida, es más difícil agradecer. Es mucho más difícil agradecer. Y esos campos inundados tal vez sean, en mi caso, en ese tiempo, mi ansiedad, tal vez sea una presión económica, una presión familiar, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una situación, un problema fuerte que no quieras enfrentar, que no te gustaría enfrentar, ¿verdad? Pero cuando, les repito, cuando dice Dios, ora por todo, agradece por todo, no te afanes por nada, también van incluidas esas cosas que a lo mejor no nos gustaría enfrentar. La respuesta natural a la adversidad no es la gratitud. La respuesta natural a la adversidad, la más fácil y la que primero brota, es la queja. Es lo que más sale, ¿no? Quieres quejarte. Pero cuando estás en Cristo, el Espíritu Santo te detiene. Y si llegas a quejarte, también luego te ayuda a hacer esa evaluación de por qué no lo debes hacer, ¿verdad? De por qué no debemos caer en la queja. Entonces, brota la queja, es lo primero que brota. La queja es lo contrario a la gratitud. No son compatibles en lo absoluto. No puedo yo vivir en gratitud y en queja al mismo tiempo. No se puede. La queja nos hace tener un corazón orgulloso. Nos hace rechazar la soberanía de Dios y nos hace querer buscar nuestros beneficios nada más. Querer centrarnos en nosotros, pues, y en nuestros beneficios, en nuestras ganancias. Mientras que la gratitud, por el contrario, nos hace tener un corazón humilde, hace que aceptemos la voluntad y la soberanía de Dios en todo momento y no buscamos solamente nuestro propio bien, sino el de los demás, ¿no? Pensamos antes en Dios, antes en los demás que en nosotros mismos. Dice Filipenses 2, 14, 15, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Si no te quejes, no murmures, no tengas contiendas. ¿Por qué? Porque me regreso a lo anterior. El Espíritu de Dios está en nosotros y en todo Dios tiene propósito. Recordaba a Habacuc, al profeta Habacuc. En ese libro, en su libro, él empieza angustiado y empieza con queja. Lo puedes ver pues al iniciar el libro. Y porque Dios, él no le ha respondido a Dios, entonces él se queja de todo lo que está viendo en la nación, injusticias. Y después cuando Dios le responde se angustia más y dice, oye, o sea, quiere decir que no se va a acabar todavía lo que estaba, ¿no? Se angustia más, el futuro se ve más desafiante, todo se ve peor tal vez. Y él hace algo diferente de lo que el Señor todavía me sigue enseñando de eso. Aunque él ve el futuro desafiante, aunque lo ve tal vez más fuerte, más pesado, de lo que ya estaba, puede intimidarlo más, yo me imagino, ha de haber intimidado más. Él, puedes ver al final, o sea, cómo él termina ese libro diferente. Él termina esa oración diferente. Habacuc se centra en Dios, en ese Dios que no cambia, en ese Dios que es fiel a sus promesas y en ese Dios que es confiable. Él pone su mirada en Dios y no en la situación. Porque si nosotros ponemos la mirada en la situación, como en estos casos de preocuparnos o de tener ansiedad, hermano, es la idea y el camino equivocado. Porque nos vamos a hundir junto con todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios y dejamos de ver las situaciones, estamos adoptando, bueno, no adoptando, sino, bueno, como entrando ahora sí en la perspectiva divina. Que ese término lo hemos escuchado, ¿no? Nos es familiar ya, porque lo han mencionado los domingos, Elvia en los desayunos nos ha estado enseñando muchas clases ya de perspectiva divina. Entonces eso fue lo que hizo Habacuc. Y él termina el libro con unos versículos que tú ya conoces, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ya no estaba él centrado en las situaciones. Y no quiere decir que estaba cantando feliz, ay sí, la ciudad, la nación va a ser consumida, no. No, él no estaba así, o sea, él estaba alegrándose, agradeciendo y centrado en el Dios que iba a estar ahí a pesar de lo que pasara, a pesar de que se consumiera esa nación, a pesar de que viniera más problemas o fuera un futuro muy desafiante. Habacuc estaba centrado en Dios, estaba centrado en quién era Dios, en ese atributo hermoso de Dios que te hace confiar más en Él, porque sabes que no cambia, que Dios no cambia, que así pasen 100 años va a seguir siendo el mismo Dios y sus promesas van a ser las mismas para sus hijos, para con sus hijos. Para poder cumplir la voluntad de Dios y agradecer en todo, como leíamos hace rato, es necesario centrarme en Él. Contrariamente a la gratitud del mundo, la gratitud de Dios no es circunstancial, hermano. No va conforme a si a mí me fue bien o me fue mal. La gratitud no es circunstancial. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Entonces yo tengo que seguir agradeciendo por él mismo, porque está centrada en Dios.
está centrada en lo que Él es. Dios sigue teniendo el control en medio de la prueba, lo sabemos, ¿verdad? Nos los repetimos mucho, lo oímos mucho, porque Él está muy por encima de cualquier cosa que tú y yo podamos atravesar. Tan solo el hecho de que Él ya conoce lo que va a suceder el día de mañana. Entonces Él, no es fácil, pero Dios nos ayuda a entender, a aceptar, a través de ese tiempo que yo invierta con Él, Él me empieza a ayudar a aceptar y a ver las cosas bajo su mirada. Dice Jeremías 32:17: Oh Jehová, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada. Y si el Señor nos dice que su voluntad es que agradezcamos en todo y que no nos afanemos, no hay imposible, aunque parezca imposible para nosotros, no es imposible para Dios. El mismo Dios que le dijo a los ciegos, vean, el mismo Dios que les dijo a los cojos, anden, a los sordos, oigan, a los muertos, levántense, y que así fue, es el mismo Dios que nos está diciendo que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, y que es su voluntad que agradezcamos, es su voluntad que vayamos a Él. Entonces es confiar, hermanos, es tener esa confianza de el Señor lo dijo, Él me va a ayudar a hacerlo. Tal vez yo no tengo las fuerzas, no sé cómo hacerlo, pero Él me va a ayudar a hacerlo. Agradece a Dios en todo. Esa fue una lección aprendida durante ese proceso y que todavía sigo aprendiendo, porque involucró humildad, mucha humildad. Y no, como Pablo dice, ¿verdad? No pretendo decir, no pretendo haber alcanzado ya humildad, no por completo, sino que es algo que el Señor sigue haciendo y sigue enseñando. Pero en ese proceso en el que yo tuve que aprender nuevamente a hacer las cosas, se requirió humildad, hermanos, para poder agradecer y ver a Dios y depender completamente de Él en las cosas más mínimas. Porque yo te puedo decir, yo aprendí de nuevo, dependí de Dios para cruzar una calle, dependí de Dios para ir a mi trabajo durante todo ese tiempo, dependí de Dios siquiera para salir de mi oficina, porque yo no salía a comer, no salía a hacer nada hasta que terminaba mi hora de trabajo. Dependí de Dios en las cosas que más simples y que menos imaginas. Yo necesité depender de Dios. Y eso también me ayudó a agradecer, a valorar las pequeñas cosas, desde lavar trastes, que a lo mejor dirías tú, el otro día platicaba de eso con Violeta, dirías tú, ay, lavar trastes, no, pero aprendí las cosas sencillas, a agradecerlas porque las puedo hacer, porque yo estaba imposibilitada de hacer las cosas. Y el Señor me enseñó de nuevo, porque esa es otra característica del Señor como Padre. Él nos enseña desde estas cosas simples que yo les digo hasta lo más complicado. Yo tengo un testimonio, o sea, yo nunca tomé un curso para hacer pasteles, hacer galletas. El Señor me enseñó y me revelaba, les prometo, me revelaba en mi mente, llegaba cómo hacer las cosas. Y cosas que no sabía cómo hacer, el Señor me revelaba en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre. Y yo fui a Él en oración y le decía, Señor, es lo que tengo, mis manos son lo que tengo. Y Dios es así, te enseña aún las cosas más pequeñas, porque es tu Padre. Y depender de Él como tu Padre es lo más hermoso que puede existir, porque lo haces parte de todo, de toda tu vida. Y eso es lo que Dios desea, que Él sea parte de cada cosa, de cada parte de nuestro ser, de nuestra vida. Él está interesado en nosotros. Y
Bueno, tengo aquí quien que muchas veces damos por sentadas, ¿no? Todas esas cosas, por más pequeñas que sean, las doy por sentadas y digo, incluso creo que ahora hasta las bendiciones estamos dando por sentadas como si nos mereciéramos las bendiciones, cuando ninguno de nosotros le hemos hecho un favor a Dios como para que nos pague o nos deba algo, ¿verdad? Las bendiciones y todo lo bueno que nosotros podamos tener es por gracia de Dios. Es por gracia, no merecemos, la realidad es que no merecemos nada. Y tengo 3 razones o 3 motivos por los cuales debemos tener presentes para mantenernos en agradecimiento. Y tal vez tú tengas muchos más, pero estos 3 los consideré adecuados para compartir porque son de los que debemos tener presentes todos los creyentes. Y el primero es, Jesús nos salvó al morir en la cruz. Mantener ese asombro de la salvación, hermanos, debería ser todos los días, porque fue dada por gracia del Señor, fue dada por gracia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros merecíamos castigo. La Biblia dice que no fuimos tratados de acuerdo a nuestras iniquidades. Y les decía yo a los jóvenes el sábado pasado que tuvimos nuestro tiempo de agradecer, les decía yo, si nosotros quitáramos todas las bondades de Dios y dejáramos solamente la cruz, sobrepasaría el nivel de gratitud, de agradecimiento. Y tendríamos una deuda de agradecimiento eterna, porque es lo mismo que Él nos entregó en la cruz, eternidad. Él trajo esta promesa de pasar una eternidad completa con Él. Entonces nuestra gratitud por Dios es eterna, por eso debe de ser todos los días, cada que yo oro, debo de estar en agradecimiento, no solamente decir cosas para agradecer, sino estar desde dentro de mí en agradecimiento. Hay una canción que me gusta, una parte de esa canción que dice, Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades si a tu Hijo unigénito entregaste? Me has llamado por mi nombre y me salvaste, dice, agradecido estoy. Y está basado en Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El segundo motivo que tengo aquí para agradecer, se nos ha perdonado mucho. Se nos ha perdonado mucho. Tal vez mucha gente piensa que porque no ha asesinado, no ha robado, moralmente pues son buenos, ¿no? Pero en una plática que tenía con mi mamá le decía, nunca debemos olvidar que se nos ha perdonado mucho. El que no hayamos hecho algo así como tan vistoso, ¿no? Significa que seamos buenos, éramos malos, muy malos, antes de conocer a Cristo. La cruz costó precio de la sangre preciosa de Jesucristo, el unigénito de Dios, no cualquier sangre, la sangre preciosa de Cristo. Y constantemente esta pregunta debe estar, ¿dónde estaba cuando me rescataste, Dios? ¿O dónde estaría si no me hubieras rescatado? Primera de Pedro 18:19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, no se nos compró con oro o plata, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso costamos tú y yo. El número 3, somos vasos que portan un tesoro muy grande y especial. Tú y yo, inmerecedores vasos frágiles. El pastor nos mencionaba hace días que la palabra instrumento significa vasija. Y estaba leyendo sobre eso y la mencionan como vaso de misericordia. Eso somos tú y yo. Los vasos más frágiles, pero que portan un tesoro tan grande que es el Evangelio, que es a Cristo.
¿Y todo para qué? Para que no sea por nosotros, sino que todo sea para gloria de Dios. Dice 2 de Corintios 4, del 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y uno más, en 2 de Timoteo 2:21 dice, hablando de que no seamos iniquidad y estemos aprobados, este versículo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay motivo de agradecer a Dios mucho. Tú tendrás cosas muy personales que estoy segura hacen que tu gratitud a Dios sea constante, sea una realidad en tu vida, pero estas tres son algo por lo que todos deberíamos agradecer. Y volviendo finalmente, casi ya para terminar, a Filipenses 4 del 6 al 7. Filipenses 4 del 6 al 7 dice Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más que una fórmula de un resultado rápido, hermano, cuando vamos a Dios y oramos, también somos confrontados. También Dios nos va puliendo, nos va diciendo, aquí tienes que trabajar, esto no está bien. Eso pasa cuando nosotros también vamos a oración. Y Dios nos ayuda también, a pesar de que sí nos dice y nos duele que nos digan, ¿no? Pero Dios nos ayuda. El agradecer, el orar constantemente y agradecer marcó una diferencia en mi proceso. Y creo que lo hace en todo lo que nos preocupe. No necesariamente puede ser una ansiedad a ese punto, ¿no? Al que yo llegué, pero puede ser una preocupación, te decía, una enfermedad, un problema, cualquier cosa. La gratitud está centrada en Dios, eso no lo debemos olvidar, de quién es Él, qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque como decía Iván, no podemos negar los beneficios de Dios, no podemos negar sus favores, aunque no es lo principal, no los podemos negar, tenemos aún que agradecer de eso. No sabemos qué sucederá el día de mañana, ciertamente, pero la oración con gratitud nos lleva a tener esa certeza, esa confianza de que Dios nos va a ayudar, de que el mañana, aunque sea incierto, Dios está ahí. La gratitud del creyente tiene por fundamento lo único que tú y yo tenemos más seguro. ¿Y qué es lo único que tenemos seguro? A Dios mismo. En eso, se fundamenta nuestra gratitud. Y solo así podremos tener esa paz de la que habla Pablo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es cualquier paz, ¿verdad? Esa que hace detener nuestras mentes carrereadas, nuestros corazones que se quieren salir a veces del pecho, pero esa es la paz a la que deseamos llegar, que deseamos alcanzar, que yo deseo alcanzar por mucho tiempo. Y el Señor, de una manera simple para esta mente, para esta pequeña persona, me lo hizo ver de esa manera. La paz que Dios nos da es esa que hace detener nuestra mente y nuestro corazón, como les decía. Me recuerda como Anita nos mencionaba la ocasión pasada, esa noche tempestuosa en la que los discípulos despertaron a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo callar y enmudecer el mar y los vientos y se hizo bonanza. Es lo que Dios hace. Calla y hace sujetarse nuestros pensamientos, nuestro corazón a Él, y hace esa bonanza, esa paz que va muy por encima del problema, porque a veces estamos en paz y lo natural sería estar impacientes, desesperados,
pero tenemos paz. Esa es algo que solamente encontramos en Dios y vamos a encontrar en Dios siempre, no en las cosas. No podemos desaparecer las preocupaciones, no. Los problemas van a seguir, sí, van a seguir. Seguramente van a venir más. Yo todavía sigo luchando, no quiere decir que, ya nunca jamás en la vida tengo ansiedad. No, no, viene y quiere robar mi paz, pero ahora yo ya sé qué hacer. Ahora yo tengo ya las armas para poderme enfrentar esa situación y decir, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Aunque tengo miedo, aunque esto, pero voy a Dios en oración con gratitud y tengo presente lo que Él ya hizo antes en mi vida y lo puede volver a hacer. Tengo esa confianza porque eso te da la gratitud, te anticipas, con tu boca te anticipas a tener fe y a tener certeza de que Dios va a estar ahí. No, Jesús nos dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, sí, muchas, pero dice, confía, porque yo he vencido al mundo. No podremos conocer el mañana, pero sí conocemos al Dios que estará con nosotros, igualmente que como es fiel hoy, va a estar el día de mañana. Solo Dios, a través de la oración, con acción de gracias, nos permite ser libres porque ya no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Él. Y es esa oración la que nos va a mantener en comunión con Él. Y finalmente, voy a cerrar con una frase y un versículo. Esta frase la leí hace tiempo en un devocional, me gustó mucho. Dice, es de Spurgeon, me dice, no hay manera de vivir más bendecidos que una vida de dependencia en un Dios que guarda el pacto. Ahí está nuestra dependencia en ese Dios que guarda el pacto. Dice, no nos preocupamos porque Él se preocupa por nosotros. No tenemos problemas porque echamos nuestras cargas sobre el Señor. ¿Cómo? A través de la oración, con acción de gracias. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me gustaría orar por ti, si te pones de pie, para cerrar este tiempo y dar gracias a Dios. Padre, gracias, Señor. Señor, no podemos negar, Dios, que te necesitamos y te vamos a seguir necesitando en todo, Señor. Aún en las cosas más pequeñas, Padre mío. Señor, yo quiero pedirte por la vida de mis hermanos, Señor. No sé, Padre, tú sí sabes cuáles son sus problemas, cuáles son las situaciones que enfrentan en sus familias, quienes están aquí, quienes nos ven, quienes nos van a ver, Señor. Tú sí las conoces, Señor. Tú, Padre amado, que estás con ellos 24 horas al día, tú que los creaste, Señor, con tu mano desde tu corazón, Señor. Tú sabes lo que ellos enfrentan, las situaciones que enfrentan, mi Dios. Yo te pido, Señor, que les fortalezcas, Padre. Que les recuerdes, Señor, que ir a ti, Señor, siempre será la única opción y la mejor opción, Señor, que debemos tomar, Padre. Que antes que preocuparnos, antes de ver las situaciones como lo hacía este profeta, Señor, podamos nosotros, Dios, verte a ti, centrarnos en ti, Señor. Dios, no permita, Señor, que carguemos nuestras propias cargas, Señor. No permitas que entremos en ese terreno que no nos pertenece, Señor, que es el de tu control, el de tu cuidado, Padre. Dios, guárdanos, Señor, ante cualquier situación a la que nos enfrentemos y queramos, Señor, ocupar un lugar que no nos pertenece, Señor. Te queremos a ti, Señor. Queremos depender de tu vida en todo momento y para cualquier circunstancia, Señor. Yo te pido que fortalezcas, Señor, que traigas esa respuesta, Padre, en la medida que ellos te busquen, en la medida que ellos se entreguen, mi Señor. Gracias, Padre, porque podemos encontrar tu paz, porque tú nos das de esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que inexplicablemente, Señor, llena todo nuestro ser, Señor.
que tal vez para el mundo, Señor, no sea congruente, pero para ti, delante de ti, Señor, delante de ti, Padre amado, puede ser una realidad para todo aquel que decida ir, Señor, que decida ir y rendir, que decida ir y entregar, Padre, porque en tus manos, Señor, siempre, siempre estaremos seguros, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias yo sé, Señor, que tú tienes propósitos para ellos, para su crecimiento, para sacar aún más lo mejor que tú esperas de cada uno de ellos. Mi Señor, fortaléceles y llévales, Padre Santo, cada día, Señor, sosteniéndoles, que eso puedan recordar, Señor, que tú sostienes, que tú eres fiel, Señor, y que tú eres un Dios confiable, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, pues gracias por este tiempo, por acompañarnos. Les recuerdo que este domingo no tendremos servicio presencial, así que conéctate a las 11 de la mañana para que puedas estar presente a través de las redes sociales. Gracias, Dios te bendiga.